Thalía es mucho más que una sonrisa perfecta, unos vestuarios brillantes y esas telenovelas en las que lo daba todo, ¿no? Que todos vimos alguna vez. Hoy quiero que mires conmigo lo que no sale en la portada de una revista, y es esa niña que perdió a su padre cuando más lo necesitaba, la joven que se quedó sin voz del puro trauma, la mujer que convirtió su dolor en aplausos y que aún sigue, sí, teniendo esa herida que no termina de cerrar. Vamos a analizar cómo un trauma infantil moldea una personalidad, cómo el éxito se convierte en anestesia y por qué Thalía es un ejemplo de resiliencia, pero también de fragilidad camuflada bajo brillos y trofeos. Porque cuando a alguien lo empujan a ser fuerte desde pequeño, lo más fácil es que olvide ser vulnerable. Bienvenidos a este análisis psicológico de Thalía. Cuando uno analiza la vida de Thalía, hay un detalle que lo explica casi todo, y es la muerte de su padre cuando ella tiene 6 años, solo 6 años. Parece una cifra más en su biografía, pero para un niño es un terremoto emocional esto mismo, ¿eh? Es una herida de abandono tremenda. Y la figura del padre, la figura paterna, en términos psicológicos, no es solo alguien que le da cariño. Representa la seguridad, los límites, la estructura y el sentido de protección frente al mundo. Perder eso tan temprano fragmenta la base de la autoestima, porque la mente infantil no entiende la ausencia como algo inevitable. La vive como abandono, porque aunque no haya intención. Y esto genera una herida primaria que muchas veces se manifiesta con ansiedad, inseguridad y dificultad para gestionar la soledad emocional. En el caso de Thalía, esta herida se expresó de una manera brutal. Un trastorno desintegrativo de la infancia, algo muy poco común, que forma parte del espectro autista y que implica que el niño pierde habilidades previamente adquiridas, lenguaje, habilidades sociales, control de esfínteres, etc. Es decir, su cerebro se desconectó o desconectó funciones básicas como mecanismo de defensa. Y cuando un trauma es tan fuerte que el niño no puede procesarlo, la mente se fragmenta y el cuerpo se convierte en el contenedor del sufrimiento. Uno de los datos más reveladores es que Thalía perdió la voz durante casi un año entero. Y esto no es casualidad. En psicología, cuando algo es imposible de decir o de procesar con palabras, el cuerpo encuentra otras vías para expresarlo. Mutismo selectivo, pérdida de voz, tartamudez, son formas inconscientes de decir no puedo hablar de esto. La niña extrovertida, con ganas de cantar y bailar, de pronto se queda sin voz. La metáfora perfecta de una herida emocional que aún no sabe cómo traducir. Y por si todo esto fuera poco, su entorno escolar no supo integrar ni comprender su dolor y ella misma ha contado que sufrió bullying, un clásico en niños distintos, retraídos o que muestran síntomas poco entendibles. Pero bueno, cada día y cada vez más, por desgracia, como más generalizado. Y aquí, pero en ese momento sí lo podríamos entender así. Aquí se refuerza esa sensación de ser la rara, la distinta, alimentando de nuevo esa autoimagen frágil. El bullying además suele producir una herida secundaria y es la vergüenza crónica. Esta vocecita interna que te susurra que no eres suficiente, que no encajas, tienes que esforzarte más para que te quieran, todo eso. ¿Y qué pasa entonces? Que como muchos niños con trauma, pues Thalía canaliza su necesidad de validación hacia el escenario, y ahí encuentra su refugio acogedor, ¿no? Si no puedo ser querida por ser yo, pues voy a ser querida por lo que hago, y empieza ballet, empieza piano, ¿no? Clases de música, audiciones. Un punto crucial es la madre, o el rol de manager, algo muy común en familias donde la gran promesa artística, ¿no? Y por un lado dio a Thalía esa estructura y esa contención, su madre estuvo siempre ahí gestionando, abriendo puertas, pero por otro lado la línea entre madre y representante pues se difumina. La niña deja de ser solo hija y pasa a convertirse en proyecto profesional. En psicología familiar esto se llama parentalización inversa. La niña acaba sosteniendo la estructura, ¿no?, emocional y económicamente a la familia a través de su talento, y este doble rol refuerza la idea de yo valgo si produzco, una semilla que se queda ahí. Así que en la infancia de Thalía no vemos solo una historia de privilegio y oportunidades artísticas, fue la historia de una niña que perdió a su protector, que perdió a su padre, se quedó sin voz para procesarlo y encontró en el escenario la única forma de sentirse vista y querida.
Este dolor la hizo fuerte, sí, pero también instaló una idea peligrosa, que es si dejas de brillar, desapareces. Y esa idea es la que sigue alimentando en parte su perfeccionismo, su control sobre la imagen y su necesidad de rodearse de vínculos que la hagan sentir segura. Y si entendemos esto, todo lo demás, sus parejas mayores, sus cirugías, su espiritualidad y su forma de blindar a su familia, pues tiene mucho más sentido, lo vamos a abordar enseguida, no te preocupes. Pero es la historia de una herida que se convirtió en motor y nunca dejó de doler. Vamos a la resiliencia y el aplauso como anestesia. Cuando hablamos de resiliencia, pues a veces nos quedamos con esa postal bonita, ¿no? La persona fuerte que superó todo. Pero siempre en este canal hablamos de que la resiliencia real tiene trampa. Es la capacidad de adaptarse al dolor, pero también puede convertirse en una forma de adicción cuando se alimenta de reconocimiento externo. Y en Thalía la resiliencia aparece muy pronto como un mecanismo de supervivencia. Y es que vemos una niña que pierde la voz por trauma y la recupera a base de mostrar que puede brillar. Su cerebro asoció el logro con seguridad, aplauso con amor, y ese patrón se refuerza durante décadas. Por tanto, desde que se sube a un escenario primero en Din Din y luego en Timbiriche y después en su carrera en solitario, Thalía convierte el espectáculo en su zona segura, en su lugar seguro. Y ahí nadie la ve como la niña triste, la rara, la diferente, ahí es especial, poderosa y admirada. Es un mecanismo clásico que vemos en muchas personas con heridas de abandono, ¿no? El escenario, la exposición mediática, no es solo un trabajo, también es un anestésico emocional. Cada gira, cada disco, cada telenovela, cada portada de revista funciona como un recordatorio, ¿no? Una validación, estás viva, eres valiosa, no vas a ser abandonada de nuevo. Lo potente y peligroso es que este patrón, bueno, pues cuanto más éxito, más alta es la dosis de aplauso que necesitas para sentirte igual de segura. Si un día baja, vuelve el fantasma de la inseguridad. Volvemos a la madre sigue siendo clave aquí. Yolanda no solo gestionó contratos y oportunidades, también alimentó esa idea de no pares nunca, sigue produciendo. Desde fuera se ve como impulso, ¿no?, a su carrera, pero por dentro vuelve a reforzar la idea de si dejas de ser perfecta, dejas de ser amada. Es un guión psicológico muy común en niños prodigio y muy duro de asimilar a nivel emocional. Otra parte fascinante de Thalía es su capacidad camaleónica, ¿no? Música pop, rancheras, colaboraciones con reggaetoneros, telenovelas que arrasaron en 180 países, libros, líneas de moda, programas de radio. Todo forma parte de esa necesidad de no desaparecer, ¿no? Y aquí la resiliencia se mezcla con la hiperadaptabilidad, ¿no? Thalía sabe leer el mercado, sabe reinventarse, sabe hablar francés, inglés, portugués, tagalo. Y no es solo talento, ¿eh? Es la forma de no quedarse atrás, de no ser reemplazada, de seguir sintiéndose indispensable para los demás. Y esto es muy humano. Cuando tu herida primaria es el abandono, tu miedo más profundo es la irrelevancia, ¿no? Es el ser invisible. Por eso cada proyecto nuevo es también un salvavidas emocional. Este tipo de resiliencia, por supuesto, es lo que decimos, tiene trampa porque tiene un precio y es esa sobreexigencia. Mantener un imperio personal durante 4 décadas no es cualquier cosa, ¿no? No es sostenible sin sacrificar algo. Y en Thalía lo que vemos es que la fachada siempre fue de sonrisa, pero debajo hay ansiedad, miedo y control. Por eso nos sorprende que más adelante aparezcan momentos de depresión, confesiones de agotamiento emocional y búsqueda de refugio en la espiritualidad. Así que sí, vemos que la resiliencia de Thalía es real, es admirable, pero no solo es por fuerza de voluntad, es una respuesta adaptativa a un dolor que no pudo procesar de niña, que no tuvo forma, ¿eh? Y como ocurre en muchos casos, esa resiliencia se convierte en esa armadura brillante, ¿no?, que por dentro esconde la fragilidad de alguien que aún necesita ser vista, amada y validada para sentirse a salvo. Así que sí, cuando alguien brilla tanto durante tanto tiempo es fácil olvidar que el brillo muchas veces es la forma más sofisticada de tapar la oscuridad y Thalía lo ha hecho mejor que nadie. Vamos con las parejas mayores. Hay un patrón que llama la atención en la vida de Thalía y que genera gran debate, ¿no? Me lo habéis dicho, lo tengo en cuenta. Y es su tendencia a vincularse con hombres bastante mayores que ella y además con poder real en la industria musical o artística.
Por supuesto, muchos lo interpretan como puro cálculo. Se casó con Tommy Motola para escalar su carrera, ¿no? Pero como siempre digo, en la psicología humana rara vez hay una sola razón, ¿no? No solamente es una razón. Y aquí se mezcla la estrategia pura consciente con un guión inconsciente mucho más profundo. Vamos a volver al inicio. Thalía pierde a su padre cuando tenía 6 años. Esta ausencia no solo deja un vacío emocional, sino que puede fijar un molde de lo que se buscará más adelante en la vida afectiva. En terapia familiar se ve a menudo cuando falta la figura paterna que protege, pone límites, da estructura. Muchas personas tienden a buscar parejas que encarnen ese rol. Lo vimos en Florinda, ¿no? Fue mi padre, fue mi amante, fue mi marido, fue todo, ¿no? No es algo pensado racionalmente, es un anhelo emocional de seguridad y contención. Y bueno, Tommy Motola no era un ejecutivo cualquiera, era el hombre fuerte de Sonic, de Sonic Music, con influencia global. Para Thalía, que ya había cargado toda la vida con la presión de ser autosuficiente, ese vínculo ofrecía por fin la sensación de tener un respaldo sólido, tanto emocional como práctico. También sería ingenuo negar la otra cara, ¿no? Elegir a alguien poderoso en la industria también tiene un valor estratégico, ¿no? Cuando vienes de una carrera forjada a base de esfuerzo infantil, exposición brutal y exigencia constante, asegurar tu lugar en un entorno tan competitivo es una forma de supervivencia. Y es aquí donde su elección no solo satisface una necesidad emocional de protección, sino que blinda su posición profesional, sobre todo en mercados como el de Estados Unidos, donde ser latino no siempre asegura la continuidad. En otras palabras, la niña herida busca padre y la artista brillante busca respaldo. Ambas pueden vivir dentro de Thalía. Antes de Motola ya existían relaciones con hombres mayores o con perfil de autoridad como Fernando Colunga, que aunque menos mediático que Motola representa lo mismo en clave simbólica, ¿no? Esa figura masculina fuerte, protectora y con estatus. Por tanto, este punto divide, ¿no? Este punto divide opiniones. Para unos es pura supervivencia, o para unos es pura convivencia y para otros es una respuesta lógica emocional, ¿no? Una pura supervivencia, ¿no? Una respuesta lógica emocional. La realidad es que no es blanco y negro, ¿no? Es la suma de su historia, su dolor temprano, su instinto de autoprotección y su capacidad de leer las dinámicas de poder. Podríamos hablar aquí de un doble guión, una conducta que parece calculadora por fuera, pero que está motivada por carencias muy profundas por dentro. Así que sí, eligiendo un hombre mayor, influyente y sólido, Thalía resuelve dos problemas, dos fantasmas a la vez. No quiero sentirme sola ni desprotegida, como cuando era niña, y no quiero volver a depender solo de mí para mantener mi lugar en la cima. En su caso, amor, seguridad y estrategia se entrelazan de forma tan natural que juzgarlo como frío o interesado sería no entender o descartar cómo funciona la mente humana cuando crece con heridas profundas. No estamos justificando, estamos yendo a entender el origen. En definitiva, Thalía no es una mujer que se aprovechó de un hombre poderoso, ni una víctima ingenua. Es una sobreviviente que supo leer su vacío y su industria al mismo tiempo, ¿no? Y eso, nos guste o no, pues habla de una inteligencia emocional afilada y una intuición de autoprotección que pocos se atreven a reconocer. Vamos con el control y la obsesión por la imagen, y es que el cuerpo de Thalía se volvió una armadura, ¿no? Después de entender su infancia, su hiperexigencia y la forma en que eligió sus vínculos, hay una pieza que encaja sola, ¿no? Y es esa obsesión por la imagen y la cirugía como forma de control. Mucha gente se burla de que si Thalía se operó la nariz, la cintura, ¿no? Que si se mochó las costillas, que si hasta las orejas, pero muy pocos se preguntan qué empuja a alguien a moldearse tanto, ¿no? Vamos a la etapa infantil, la etapa de bullying, cuando un niño sufre bullying, como le pasó a Thalía tras perder a su padre y volverse la niña rara, ¿no?, del colegio. La vergüenza corporal se instala muy profundo, muy pronto y muy profundo. Y el mensaje siempre es el mismo: no eres suficiente tal como eres, así que debes pulirte para merecer amor. Y a esto se suma el patrón que ya vimos: Thalía, la aprobación externa, y el combustible emocional, ¿no? Y desde pequeña aprendió que su imagen era parte del éxito, no solo su talento, cuidado. Cada portada de revista, cada videoclip, cada alfombra roja refuerzan la idea de te queremos bonita, ¿no? O te quieren bonita. Además, seguro se lo dirían muchas veces de niña.
te quieren perfecta, no bajes la guardia, ¿no? Esos mandatos se quedan grabados a fuego, ¿no? Cortados en piedra. Aquí entra lo más importante psicológicamente. Las operaciones no son siempre pura vanidad. Muchas veces para alguien que sintió su vida fuera de control desde pequeña, el cuerpo se convierte en el único territorio que puede domar, que puede controlar a voluntad. Y modificar una parte física, aunque sea mínima, es una forma de gritarle al mundo y a la herida interna: yo decido cómo me ves, yo decido qué parte muestro y qué parte no, ¿no? Yo decido sobre mí misma. Todavía puedo, ¿no?, ser dueña de mí misma, ¿no?, y de lo que decido mostrar y cómo. Y esto al final es un acto de poder, pero también una forma de huir de la inseguridad, aunque paradójicamente genere más dependencia de esa imagen. Y es que Thalía no es una mujer común, yo sé por qué la habéis elegido al final en las encuestas. Recuerda pasarte siempre por la pestaña de comunidad, porque siempre tenemos encuestas activas. Y era muy necesario analizar una mujer tan completa y tan compleja, ¿no? Y es que es un producto mediático global. Desde los 80 hasta hoy ha vivido bajo la lupa de millones que opinan, que juzgan, que comparan. Pues es un reto para mí analizar una mujer tan completa. Uf, es un mito, ¿no? La industria musical, televisiva, especialmente en Latinoamérica, ha sido brutalmente también, en respecto a ella, machista y estética. No nos podemos olvidar de este matiz importantísimo. Y es que la juventud y la belleza son moneda de cambio. Así que no sorprende que quien creció en este ecosistema, en este caldo de cultivo, pues absorba finalmente el mandato de mantenerse intacta a toda costa. Que a veces, claro, no vivimos el contexto y por tanto no entendemos cómo funcionan en lo emocional. La famosa leyenda de que Thalía se retiró las costillas refleja más la obsesión colectiva que la suya, ¿no? Pero da igual si fue cierto o no, la gente necesita ver en ella la reencarnación de la perfección inalcanzable. Y eso la mantiene atrapada en un ciclo, y cuanto más la señalan por artificial, más tiene que sostener la imagen para que no se derrumbe la fantasía que vende. Al final es un bucle, ¿eh? Me retoco para sentirme segura, pero cada retoque me recuerda que sin ellos tal vez no soy suficiente. Vemos que el control de la imagen para Thalía es su coraza, es un mecanismo para contener el miedo de volver a ser la niña vulnerable, burlada, avergonzada u abandonada, ¿no? Es fácil juzgar desde fuera, pero cualquiera que haya sentido inseguridad extrema sabe lo que significa perseguir la perfección para tapar la vergüenza. Sí, en su caso no es solo cuestión de cirugías, es la historia de una mujer que se fabrica cada milímetro de su armadura para recordarse a sí misma y a todos que nadie volverá a señalarla como la rara ni la insuficiente. Y ahí, paradójicamente, pues sí, su fragilidad se vuelve más evidente. Vamos con la familia y la privacidad y por qué es su escudo más poderoso, ¿eh? Y es que en 2002 Laura y Ernestina fueron secuestradas, son hermanas de Thalía, fueron secuestradas en la Ciudad de México. Laura estuvo retenida de 18 días y Ernestina 36. Para Thalía, que vivía entonces en Estados Unidos, fue un golpe doble, ¿no? Revivió la herida de la pérdida, un recordatorio de que todo lo que ama puede desaparecer de golpe, igual que cuando perdió a su padre. Y reforzó su temor a ese caos y la vulnerabilidad de su entorno familiar, algo que lleva grabado desde niña. Bien, si hablamos de expertos en trauma, lo explicamos así. Un evento traumático sin procesar se reactiva con cada experiencia similar, evidentemente. El secuestro de las hermanas no fue solo una crisis aislada. Para su psique fue reabrir la caja de Pandora. De ahí surge su tendencia posterior a controlar la narrativa, proteger su familia y blindar la intimidad. Y fíjate que ella nunca explotó públicamente el tema para victimizarse o dar carnaza a la prensa, y en cambio fue Laura Zapata quien expuso todo, alimentando los conflictos. Thalía eligió silencio estratégico, y eso dice mucho de su instinto de contención y protección. ¿Qué pasó y por qué importa? Pues Laura no solo expuso el secuestro, sino que durante años ha lanzado indirectas y reproches públicos hacia Thalía, que no apoyó suficiente, que no pagó rescates, que no estuvo presente. ¿Thalía qué hizo? Pues nunca entró directamente. Desde la psicología sistémica familiar, esto es clarísimo, ¿no? Cuando en una familia hay un miembro que ataca
y otro que calla, la distancia emocional es la única forma de protegerse. Y Thalía sabe que alimentar ese fuego público solo haría más daño a su imagen y a su estabilidad emocional. Así que es casi imposible encontrar una entrevista de Thalía donde se enreden insultos o acusaciones familiares. Su silencio es su decisión consciente, controla el relato, protege su privacidad y evita volver a sentirse expuesta como cuando era una niña. Vamos con el matrimonio con Tommy Mottola, 22 años, mayor y figura poderosa en la industria. No es solo una alianza profesional, es su ancla afectiva. Para Thalía, Tommy simboliza lo que perdió de niña: protección, autoridad y estructura. Además, con él construyó un núcleo familiar casi inexpugnable, ¿no? Inexpugnable. En psicoterapia se ve mucho cuando no tienes un padre disponible en la infancia, buscas vínculos que repliquen esa sensación de contención. Ya lo vimos con Florinda, ¿no? Mi amante, mi padre, mi hijo, mi todo, ¿no? O sea, en una frase, ¿no? Era apoteósico. Todos los roles. Esto no siempre es consciente. Y lo que vemos en Thalía es que no hay escándalos ni rumores fuertes de infidelidades ni shows de pareja tóxica. Su matrimonio proyecta esa estabilidad y esa privacidad bien gestionada, que para alguien con trauma de abandono es un tesoro y es súper necesario. Tener hijos, Sabrina y Matthew, para Thalía fue un acto de reparación emocional, pero también un reto, por supuesto. Ella misma ha contado sus abortos espontáneos y la depresión asociada, y cada hijo es, en términos simbólicos, un cordón que la enraiza a la vida. Un contrapeso a la sensación de pérdida que arrastra desde niña. No es casual que mantenga a sus hijos fuera del foco mediático, apenas comparte momentos familiares y rara vez permite invasión a su rutina doméstica. Esto muestra su determinación de proteger lo que para ella es irrenunciable, que es el único espacio donde no tiene que actuar. Por ejemplo, sus redes muestran lo justo, ¿no? Fotos calculadas, momentos felices, todo muy de postureo, pero nunca morbo ni exposición excesiva. Su núcleo familiar es su espacio no negociable, es su refugio. Y vamos a ver lo de la espiritualidad, ¿no? Desde 2002, Thalía se involucra activamente con la cábala, ¿no? Para muchos es una moda de celebrities, pero en términos psicológicos es una forma de dar sentido a lo inexplicable. Y es que si nos ponemos de nuevo en el contexto, cuando tu vida está marcada por la pérdida, el caos y la tradición mediática, la espiritualidad funciona como una muralla interna. Te da estructura emocional, mental, significado y la ilusión de que hay un plan superior que lo ordena todo, ¿no? Ella misma ha dicho que cree en Dios como fuente de fortaleza y equilibrio. Este enfoque espiritual es su sostén invisible para gestionar la ansiedad y la inseguridad crónica que trae desde la infancia. Para Thalía, su familia no es solo una foto perfecta de revista, es su refugio psicológico. Cada parte, su marido, sus hijos, su distancia con Laura, su espiritualidad es un ladrillo en la muralla que protege a la niña herida, que por fin puede sentirse segura y sostenida, y quizá por eso, aunque el mundo entero opine sobre su vida, esa parte nadie la toca. Thalía no solo construyó una carrera, creó un relato emocional que millones de personas hicieron suyo, sus telenovelas icónicas, Marimar, María Mercedes, María del Barrio, ¿no? No son simples culebrones, son variaciones del mismo mito, el de la chica pobre, maltratada, traicionada, pero invencible, que siempre se levanta, ¿eh? Vamos con Jung y los arquetipos como imágenes universales que todos comprendemos sin darnos cuenta. Pues Thalía encarna el arquetipo de la heroína herida, aquella que sufre, toca fondo, pero nunca deja de pelear. Y cada vez que interpreta a un personaje marginado que lucha y vence, no solo está venciendo en la fantasía, está proyectando sin saberlo su propia herida de infancia, la niña vulnerable que a pesar del trauma brilla y se salva. Y por supuesto, más allá de los millones de discos vendidos o los premios, Thalía se sostiene porque sabe tocar fibras sensibles. El público no solo la persigue por sus canciones o sus telenovelas, sino por lo que representa. Una mujer que no reniega de su vulnerabilidad, que habla de pérdidas, abortos, depresión, traumas, pero lo hace desde un lugar de triunfo, no desde el victimismo. Y esto genera un efecto espejo. La gente se identifica con su historia porque encarna la fantasía de que cualquier herida se puede transformar en fortaleza. Sus entrevistas sobre la muerte de su padre, el bullying o la depresión no suenan a escándalo calculado. Suenan a alguien que necesita recordarse a sí misma que sobrevivir es posible. Lo interesante es que este mismo arquetipo también la encierra. Ser la heroína invencible la obliga a sostener una imagen de fuerza eterna,
que a veces deja poco espacio para mostrarse realmente rota o vulnerable. Es el precio de ser un símbolo. Mientras más la gente la admira por no derrumbarse, más difícil es admitir que todavía hay partes que duelen. Y esto la deja en la tensión interna hasta dónde es real la Thalía fuerte y hasta dónde es una máscara, para que nadie vea a la niña frágil que sigue dentro. Esta pregunta no la podemos responder nosotros, pero sí la podemos entender. A día de hoy, Thalía sigue activa, proyectos musicales, colaboraciones con nuevas generaciones, discos en español, inglés, portugués, hasta en tagalo. Sigue reinventándose porque sabe que su historia no es solo su pasado, es un combustible para seguir conectando con nuevas audiencias. Y fíjate, son trabajadores incansables que nunca terminan, ¿no? Y este análisis me recordó, porque ya tengo preparado el análisis de Julio Iglesias, me recordó también la historia de vida de Julio y ahí hay cierta similitud. Así que si te interesa, dímelo en comentarios y lo traemos, porque estos trabajadores incansables, ¿no? Los workaholics, no sé decirlo, pero bueno, tú sabes, tienen mucho de psicología escondida detrás, ¿no? Es mucho el tema psicológico. Lo más poderoso de su legado es que normaliza la contradicción, puede ser frágil y fuerte al mismo tiempo. Yo creo que la gente también la sigue por esto, ¿no? Es un modelo a seguir por esto. Puedes tener éxito y heridas, puedes reinventarte 1000 veces si tu relato sigue siendo humano, ¿no? Además es más creíble, ¿no? Es decir, al final hace humana esas heridas. Y fíjate, el ejemplo está en su mixtape de 2023 y su sencillo Amiga, date cuenta, de 2025, ¿no? Lo demuestra, no solo vive del pasado, sino que adapta su relato de supervivencia para seguir siendo relevante. Thalía no es solo una estrella pop, es una historia viva de cómo se puede convertir una infancia rota en una narrativa que cura a otros mientras sigues negociando cada día con tus propias grietas. Nada es incompatible, ¿eh? Su legado no es su sonrisa ni sus portadas, es recordarnos que la herida y la resiliencia pueden coexistir y que a veces brillar es la forma más valiente de sobrevivir. En un mundo que nos empuja a parecer invulnerables, Thalía es la prueba de que incluso la reina más brillante del pop latino es, ante todo, humana, y esto es algo que nunca deberíamos olvidar, ¿eh? La mayor fortaleza es la vulnerabilidad. Y quizá esto, más que sus discos de oro, sus millones de fans, es lo que la hace eterna. Vamos con la conclusión final a todo esto, ¿eh? Si algo nos deja claro la historia de Thalía, es que ninguna sonrisa perfecta te salva de la herida que te marcó de niño. Ella convirtió el abandono, el bullying y la presión en un motor de éxito brutal, pero también en una armadura que la protege y la encierra. Hoy la vemos como a la reina del pop latino, la mujer invencible que nunca se derrumba, pero detrás de esa imagen vive la niña que aprendió a sobrevivir cantando, bailando y siendo perfecta para que nadie la dejara de querer. Y esta es la parte que más deberíamos recordar. No hay fama, dinero ni aplausos que tapen un vacío emocional, si no lo miras de frente. Thalía nos muestra que se puede transformar la herida en relato, la fragilidad en empatía y la vergüenza en coraje. Pero también que la sanación real empieza cuando dejas de necesitar demostrarle al mundo que siempre estás bien, ¿no? O que eres perfecta o que eres suficiente. Si este análisis te removió algo por dentro, ya sabes, déjame un comentario, dime qué parte de su historia conectó contigo o qué otras figuras te gustaría que analizáramos desde dentro sin máscaras. Y si conoces a alguien que idealiza el éxito sin ver la parte humana que hay detrás, pues comparte este vídeo y seguro que le gusta el enfoque, seguro que agradece el enfoque porque la verdad sana más que cualquier cuento de hadas. Gracias por estar aquí, por mirar conmigo más allá del personaje y recuerda, lo que no se habla se repite, lo que se entiende se sana. Nos vemos en el próximo análisis.